Salmos 18:30, yo creo que muchos ya se lo saben este texto, dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Gloria a Dios. Hermanos, dándole las gracias a esta iglesia. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes en esta semana, que ha sido una semana de celebración allá en el seminario con muchas responsabilidades, pero no hubiera sido posible llevar adelante todo esto sin el involucramiento, la participación de ustedes y por supuesto de sus oraciones. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por toda su labor, su trabajo. Muchísimas gracias. Estamos agradecidos. Y bueno, quiero invitarles a que abran su Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a continuar en el capítulo número 1. Ya parece que vamos a terminar el capítulo 1 el día de hoy. Habíamos hecho una pausa por razones de la Semana Santa, pero vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Ruego me disculpen, por favor, no va a haber una presentación de PowerPoint, no estará la lectura escrita aquí, no estarán tampoco los puntos. El día de ayer, para terminar todas las actividades en el seminario, llevamos al pastor que invitaba a compartir la palabra de Dios, lo llevamos al aeropuerto y cuando regresamos del aeropuerto se habían metido a la casa. Un hermano me había regalado una backpack de piel muy bonita, él estaba muy contento, dice: pastor, mire, Dios nos permitió tener una fabriquita de pieles allá para hacer artículos de piel en León, Guanajuato, y quisiera regalarle esta. Le dijo a mi esposa, yo no estaba, yo la vi porque sí le regaló una también al pastor que vino a predicar, y entonces fuimos al aeropuerto. Cuando regresamos se habían metido a la casa, la bolsa, la backpack no estaba. Dice mi esposa, ¿se habrán llevado alguna otra cosa? No lo sé. Bueno, y entonces, después de que estuvimos platicando, volteo para el escritorio de mi esposa. Yo trabajo en mi oficina, pero también a veces ahí, el fin de semana, ahí en casa, en el escritorio de mi esposa, y ahí tenía la laptop. Y cuando me acerco, me doy la vuelta en el sillón para escribir, pues mi laptop no estaba. Mi laptop no estaba, en diciembre me robaron la otra, y lo que más siento son todas las notas. Ya en una ocasión se habían metido a nuestra casa allá en Estados Unidos, y solamente se llevaron mi Biblia, mire, una Biblia que predicaba solita, tenía tantas notas escritas ahí. Esa Biblia fue la que empecé a usar cuando el Señor me llamó al ministerio, así es de que ya eran muchos años y tenía muchísimas notas. Se llevaron mi Biblia, solamente mi Biblia. Esa vez se quedó allí la computadora también, pero se llevaron solamente mi Biblia. No lo entiendo. En esta ocasión, hermanos, me robaron en diciembre mi computadora, y ahí tengo todas mis notas, mis sermones y todo. Y ahora otra vez, pero tengo como 60 Biblias en mi biblioteca, y la palabra de Dios no está presa, y nos podrán robar y quitar lo que nos quieran quitar, pero el gozo de compartir su palabra jamás nos lo podrán robar. No tenemos control de esas cosas, y solamente digo: Señor, ten misericordia de la persona que lo haya hecho, confróntalo por favor, no por lo que se llevó, pero que él pueda conocerte a ti. Señor, que si a través de lo que va a leer allí, él se puede convertir, Señor, que así sea. Tu palabra la seguiremos compartiendo, seguiremos dando el mensaje, porque eso no nos lo van a poder quitar, y el gozo de poder servirle a nuestro Señor. Así es de que, hermanos, no habrá esa presentación de PowerPoint, pero abra por favor su Biblia. Vamos a reflexionar en ella, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2. Usted recordará que nos quedamos en el versículo número 15, anteriormente el 16, en el versículo 16 del capítulo 1, y ahí lo vamos a retomar en el versículo 17. Quiero leer entonces aquí estos versículos, síganlo con su vista.
dice, y si invocáis por Padre, quiero que por favor usted observe las palabras que están ahí cuando dice por o para. Quiero que por favor ponga mucha atención ahí en eso. Es la manera en que nos ayuda a entender mucho más la palabra de nuestro Dios. Y si invocáis por nombre, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Escuche, aquí hay una palabra, es un imperativo. Entonces este es un mandato de parte de Dios. De ahí viene entonces el título de nuestra meditación en esta hora. ¿Cómo se conducen los hijos de Dios? ¿Cómo deben conducirse los hijos de Dios? Entonces va a empezar a explicar aquí el apóstol San Pedro. La palabra de Dios habla por sí misma. Usted vea entonces aquí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje, sabiendo, entonces ya dijo que, ahora, ¿por qué? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la hierba del hombre y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre, te alabamos en esta mañana. Al abrir tu palabra, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe. Toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios. Que la meditación de nuestro corazón, Señor, y los dichos de nuestra boca sean gratos a ti. Edifícanos. Tenemos necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Guíanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces nosotros vemos aquí en la palabra de nuestro Dios, en el versículo 14, dice, como hijos obedientes. Entonces está hablando de los hijos. ¿Y cuántos de ustedes tienen hijos? Y lo que más nos agrada a nosotros es que nuestros hijos sean obedientes, ¿verdad? Eso es lo mejor que ellos pueden hacer. En el 10 de mayo, que ya se aproxima, está muy cerca, ¿verdad? Quiero decirle a los jóvenes, a las señoritas, hagan lo posible por regalarle algo a su mamá. Festéjenla, celébrenla. Pero usted va a encontrar que también le van a decir, no quisiera que me regalaras nada, hijo, solamente quiero que por favor me obedezcas, ¿no? Porque así son las mamás. Yo no lo leí eso, yo recuerdo cuando mi mamá me lo decía. Todos pasamos por eso, ¿no? Lo que más agrada a un padre es la obediencia de sus hijos. Y esa es la mejor manera en la cual nosotros podemos alabar y adorar a nuestro Dios. Así es de que la reflexión de esta mañana se llama entonces así, los hijos obedientes, ¿sí? Hijos, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Está hablando de la vida antigua y la vida nueva. Está hablando de los deseos que antes teníamos. Y dice, estando en vuestra ignorancia. O sea, así éramos porque no conocíamos a Dios. Así éramos porque no conocíamos su palabra. Así éramos en aquel tiempo, pero hoy debe ser diferente. Está explicando aquí, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, entonces sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, aquí dice por qué, o sea, simplemente por qué. Pero ¿por qué, mamá? ¿Se acuerdan de aquel pastor, como dijo mi esposa, no? Ya levántate, mamá, pero necesito descansar. Pero ya, mira qué hora es domingo. Pero es que estoy cansado. Ya levántate, ya es hora de ir a la iglesia. Ay, pero ¿por qué? Pues porque tú eres el pastor. Y a veces entonces estamos nosotros preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo.
Entonces, entramos a nuestro versículo 17, que es el tema de nuestra reflexión. Entonces, son los hijos obedientes, la obediencia de los hijos de Dios. Y si invocáis por Padre, observe usted por favor la palabra, o sea, esto es solamente para aquellos que somos hijos de Dios. Esta es la demanda de Dios hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros lo invocamos como Padre. Es el Padre nuestro que está en los cielos. Es el al que hemos nosotros entregado nuestro corazón y le hemos dicho que le entregamos nuestra fidelidad y queremos agradarle. Le invocamos por Padre porque hemos nacido a una nueva vida. No hemos sido engendrados por voluntad de varón, sino por la voluntad misma de Dios, por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, esta es una consecuencia lógica. O sea, eres cristiano, y si invocáis por Padre, has nacido una nueva vida. Ahora tienes un Padre celestial. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga. Escuche, mire, dice la palabra que sin acepción de personas, Él hace una cosa, Él juzga. Dice, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos conducirnos? Él dice que Él juzga a todos. Y si somos sus hijos, debemos de conducirnos ¿con qué? Con temor. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Cuando la Biblia está hablando aquí de temor, no es el temor que en aquel tiempo una persona podría tener, porque había muchos esclavos, había muchísimos esclavos en aquel tiempo. No es el temor de un esclavo hacia su amo. No es el temor que pudiera tener sirviéndole a su dueño. Porque en aquel tiempo los amos, la ley romana, permitía que el dueño de un esclavo aún podía quitarle la vida si él quería. Así es de que si había una persona, un esclavo, que era desobediente a ese señor, a ese amo, el amo podía quitarle la vida. Cuando está hablando aquí de ese temor, no es el temor entonces que se puede experimentar de un esclavo a su amo insensible, sino el respeto, la reverencia. Es la reverencia hacia el Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Él es juez. Y un día Él juzgará toda la tierra. Entonces no podemos pasarlo por alto. Entonces, como Él juzgará toda la tierra, no podemos pasarlo indiferentemente. Tenemos la responsabilidad de sujetarnos a Él, a su señorío, porque escrito está, debemos de conducirnos en una vida de santidad. Porque escrito está, sed santos. Así es de que mis amados hermanos, mire, cuando ustedes le digan, no, es que tú eres de los que van a esa iglesia donde les dicen que no deben de tomar. Mire, quítese de la cabeza eso. Si alguien le ha dicho que en esta iglesia le dicen a una persona que no debe de tomar, esta iglesia no tiene la facultad para decirle a nadie, es el Dios Todopoderoso. Si invocáis por nombre a aquel que un día juzgará. En esa iglesia les dicen que no se pueden drogar. En esta iglesia solamente enseñamos la palabra santa y bendita de nuestro Dios. Y es Dios, no es el pastor. Es Dios, no son los líderes. Es Dios en su palabra santa, que aquí muy claramente dice, si tú invocas el nombre de Dios como Padre, esto es lo que yo estoy esperando de ti. Esto. Por eso es que nosotros, amados hermanos, nos esforzamos por enseñar su palabra, por leer su palabra, por vivir su palabra, por predicar su palabra. Eso es lo que los niños están escuchando allá. La palabra de nuestro Dios. Porque es la palabra de Dios la que transforma. Es la palabra de Dios que trae esperanza al corazón afligido. Es la palabra de Dios que limpia, es la palabra de Dios que purifica, es la palabra de Dios que da vida.
Entonces, amados hermanos, es un temor reverente a nuestro Dios. Él es el juez de todas las cosas, de todas las personas. Entonces, no lo queremos pasar por alto, no lo queremos tratar con indiferencia, ni suponer que nuestra posición privilegiada, escuche, ni suponer que nuestra posición privilegiada como hijos de Dios nos da el derecho de tratarlo como a veces muchos niños chiflados tratan a sus padres. Muchos niños consentidos se comportan con sus padres, abusan de sus padres. Y hoy en día hay muchos niños, hermanos, mire, yo veo que tienen este dedo más gordo que el mío, aunque son pequeñitos. ¿Sabe por qué? Porque mire, están tan acostumbrados hoy en día. Y el control remoto, y hasta parece que tienen un control remoto aquí, y ellos son los que mueven al papá y a la mamá, aquí, a control remoto. Niños chiflados, mimados. Nosotros no podemos hacer eso con nuestro Dios. Tenemos un grande privilegio. Y qué gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero ese gran privilegio implica, involucra, demanda una gran responsabilidad. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Porque Él es Dios. Entonces dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y recuerde usted, el apóstol San Pedro está escribiendo esta carta a los hermanos porque se avecina la persecución, porque están siendo ellos perseguidos por Nerón, el imperio romano en contra del cristianismo, y les recuerda que somos extranjeros, que somos peregrinos. Amados hermanos, vamos a pasar, si la voluntad de Dios así lo quiere, por diversas aflicciones. La Biblia lo dice, pero nosotros podemos confiar en nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí vamos de pasada. Vamos de pasada. Nuestra mirada no está puesta aquí, nuestra mirada está puesta allá. Nuestra mirada no está puesta aquí en las cosas terrenales, nuestra mirada está puesta en las cosas celestiales. Entonces Pedro le está recordando a los hermanos que debemos de conducirnos así todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos de pasada. Cualquier cosa, amados hermanos, que pueda suceder en nuestra vida, que no nos gusta, que nos duele, mire, eso no es nada. Lo que nosotros vivamos, dice la Escritura que los más robustos 70 años, a lo más 80, yo digo cuando se escribió eso, gracias a Dios, porque el Señor ha bendecido, bendijo mucho a mi abuelo, también mi esposa, sus abuelitos murieron más de 100 años, el mío también, y yo digo, si Señor tú me bendices así como ellos, pues apenas vamos ahí un poquito arriba de la mitad, ¿no? Pero independientemente de que Dios nos deje vivir, los años que nos deje vivir, amados hermanos, mire, así, solo un suspiro. Porque la vida nuestra es eterna. Es eterna. Cualquier cosa de aflicción, de tribulación, de problema, mire, no es nada comparado con la gloria venidera. Entonces Pedro está animando a los hermanos a que se conduzcan fielmente, independientemente de las circunstancias. En todo, dice, vuestra peregrinación. Ese es el cómo. Lo que él está esperando. ¿Por qué? ¿Por qué? Damos respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Versículo 18. Sabiendo
Entonces ya no somos ignorantes, o sea, lo sabemos. Esto es para los hijos de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabiendo. Esta palabra, mis amados hermanos, que dice que fuisteis rescatados, es el pago de un rescate. A veces es traducida también como redimidos. Y esto es lo que hacían precisamente en el mercado de los esclavos, una persona, porque los vendían, entonces ahí tenían el precio, y quien quería comprar llegaba. ¿Y cuánto cuesta el esclavito tamés? Dice, pues ese ya pasa de los 50, ¿no? Para que no se preocupe, lo digo con bastante orgullo, 63 años, el 24 de abril el Señor me permitirá cumplir. 63 años. Y gracias a Dios por la vida que me ha dado, por la salud. Gracias a Dios por eso. A mí no me da pena decir cuántos años tengo. Y yo no sé por qué, le decía a mi esposa, en este último año mucha gente me está preguntando cuántos años veo. Le digo, ¿qué? ¿Ya empiezo a caminar encorvado o qué, no? Le digo a mi esposa, o no sé por qué, ¿no? Ya empiezo a choquear mucho, o qué pasa, ¿no? Porque en este año me han preguntado mucho. Así es de que, mire, amados hermanos, son 63 años de servirle a nuestro Dios. De vivir, de la vida que nos ha dado. 43 años de servirle al Señor. O sea, pues no es nada. No es nada. Ahí estaba el esclavito Tamés, en el mercado de los esclavos. Y dijo, ¿cuánto vale el esclavito Tamés? No, pues, ¿qué tanto? ¿Qué sabe hacer? Dijo el que vendía, ¿no? Dijo, no importa, estoy dispuesto a pagar el precio para que no sea tuyo, para que sea mío. ¿Cuánto? La sangre de tu Hijo Jesús. Eso fue lo que el Señor dio por mí. Eso fue lo que el Señor dio por usted. Sabiendo que fuimos rescatados. Se pagó el rescate, el precio. Fuimos rescatados de nuestra antigua y vana manera de vivir. Dice el texto, la que recibimos de vuestros padres. Y yo le he dicho a usted, antes de cumplir 6 años de edad, yo supe lo que era una cruda. ¿Entiende la palabra cruda? No son los tamales como cuando no están así bien cocidos, ¿no? ¿Sí? O una blanda que todavía le falta estar más en el comal. Allá en mi tierra, en el rancho donde yo nací, por allá en el norte, la palabra cruda se utiliza para describir a una persona que el día anterior, la noche anterior, mire, como dicen en la Ciudad de México, no sé si aquí lo digan, se puso hasta atrás. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Yo, siendo un niño, antes de cumplir 6 años, ¿cree que yo lo podía comprar? ¿Cree que yo podía ir a comprarlo? ¿Cree que yo tenía dinero? No. ¿Sabe por qué? Porque tuve un padre que se sentía orgulloso delante de los demás. Miren a mi hijo. Era un niño. Y yo quería hacer sentir a mi padre orgulloso. Mi padre no conocía al Señor. Años más tarde lo conoció. Y un día estaremos allá en el cielo. Pero eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero fuimos comprados, redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No somos entonces ignorantes. Somos hijos de Dios. Nos ha comprado, nos ha rescatado para vivir una vida nueva. Si antes de conocer al Señor
usted hacía lo que hacía. Hoy es tiempo de que su vida sea diferente. Si usted piensa que va a seguir creciendo y comportándose como un niño mimado, chiflado con su padre, con su madre, y quiere tratar también así a Dios, es tiempo de que nuestro chip sea cambiado. Aquello lo heredamos de nuestros padres, pero hemos sido rescatados y el precio ha sido pagado con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea nuestro Dios. Y mire, qué precioso este versículo, qué precioso este versículo. Dice el versículo 20, ya destinado, ¿desde qué? Ya destinado, desde antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, entregó su vida, descendió al sepulcro, permaneció allí y al tercer día se levantó victorioso de los muertos, resucitó. Esto no sucedió porque la ley fracasó. Esto no fue que Dios dijera, ok, la ley fracasó, entonces, opción B, voy a enviar a mi hijo. No. La ley el Antiguo Testamento tiene su propósito y fue parte del plan y del diseño de Dios, fue parte. La otra parte es lo que viene a cumplirse con Cristo Jesús, pero no fue la opción B. Estaba preparado en el plan de Dios desde antes. Escuche, antes de que Él dijera, sea la tierra, y fue la tierra. Antes de que el Señor dijera, sean los mares, sea el cielo. Antes de que el Señor tomara cuidado y se dignara agachar para no crear al hombre con el poder de su palabra, sino tomando barro y con sus propias manos nos diera vida y nos formara, nos creara desde antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Él es Dios. La ley fracasó. Claro que no. Cumplió. No está cumpliendo. Cumplió. Es tiempo pasado. Es parte del plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero qué dice? Pero manifestaron los postreros tiempos. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. El que descendió del cielo, el que aquellos ángeles dijeron, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En el cumplimiento de los tiempos, Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creía que me había mandado un mensaje el Señor, pero no es mío, no es mío. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Oiga, ¿cómo fue que en los postreros tiempos, o sea, es el tiempo pasado en el Antiguo Testamento, entonces viene la manifestación de Cristo Jesús, el Verbo que se hace carne, el eterno, el que era
En el principio, porque el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Esa palabra, el verbo encarnado, la palabra encarnada, Él es la manifestación misma de Dios. O sea, por Él nosotros conocemos a Dios, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es la revelación suprema de Dios, Cristo Jesús. Entonces, manifestado en los postreros tiempos. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Yo le pedí que observara, por favor, en el texto. Ahí dice, ¿por qué lo hizo? Ahí hay una palabra muy cortita, pero ahí explica por qué lo hizo. Por amor. Lo hizo por amor de nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar cuánto Dios nos ama? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue solamente por amor. Usted y yo no merecemos nada. Somos sus hijos, rebeldes, desobedientes. No merecemos absolutamente nada. Y no hay nada que podamos hacer para que nos ganemos su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Por amor. Eso se llama gracia. Es la gracia de Dios. Usted y yo no lo merecemos. Usted y yo lo que merecíamos era morir en aquella cruz. Usted y yo, por más buenos que creamos que somos, no lo merecemos. Es la gracia de Dios. Lo hizo por amor a nosotros. Bendito amor de Dios. Si llegamos a entender la magnitud del amor de nuestro Padre, nuestra conducta tiene que ser otra. Tiene que ser otra. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos. Estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Le ha dado gloria. Le resucitó de los muertos, fíjese lo que Dios hizo. Le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Resucitó al tercer día del sepulcro. Ascendió a los cielos. Fue glorificado. Sentado a la diestra del Padre, donde constantemente intercede por nosotros. Le dio gloria. Está sentado en su trono de gloria. Él vive, reina y permanece para siempre. Él es el soberano. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, ante el cual un día, aún los que no le conocen, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le resucitó de los muertos y le dio gloria. Viene otra palabra. ¿Para qué? ¿Para qué le resucitó y para qué le dio gloria? ¿Para qué? Hermanos míos amados, la palabra no puede ser más clara. No puede ser más clara. Para que vuestra fe y esperanza, dos cosas, fe y esperanza, ¿sean qué? Nuestra fe está puesta en Él.
No es lo que nosotros hacemos, eso es lo que Él hizo. Esto se llama la seguridad de la salvación del creyente. Esto es lo que nosotros enseñamos y predicamos. Porque la palabra de Dios lo dice. Nuestra fe está fundamentada en lo que Él hizo, por su gracia, por su misericordia, no en lo que nosotros hacemos. No tenemos que ir de rodillas a ningún lado. No tenemos que ir, como dicen allá en la Ciudad de México, a bailar a Chalma. No tenemos nosotros, amados hermanos, sino solamente como hijos obedientes. Y no dejamos de ser hijos aunque seamos desobedientes. Somos hijos pero desobedientes. Pero como hijos obedientes, Él está esperando que nosotros le obedezcamos, le agrademos, le hagamos feliz, seamos la sonrisa de su rostro. Eso es lo que Dios está esperando. No es por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dice, preparó desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted y yo le servimos a nuestro Dios, no hay absolutamente nada nuevo. Solamente es el reflejo de la obediencia, porque eso Dios ya lo preparó para que lo haga. ¿Está usted enseñando en alguna célula? ¿Está usted predicando la palabra de Dios? ¿Está enseñando en algún lugar? ¿Está haciendo algo para el pueblo de Dios? ¿Está yendo a la prisión? ¿Está haciendo esto? ¿Está haciendo lo otro? ¿Está tocando? ¿Está en el grupo de alabanza? Llega muy temprano. Hoy me tocó verlos a las 9 de la mañana, ya estaban aquí. ¿Está haciendo eso? ¿Sabe qué? Estoy aquí con ustedes, nada extraordinario estamos haciendo. Dios lo tenía planeado. Esas obras que estamos haciendo, Dios dice las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y andamos en su camino o andamos fuera de su camino. Andamos en obediencia o andamos en desobediencia. Y yo le quiero decir que cuando uno anda en obediencia a Dios, usted será la persona más feliz de su vida, porque encontrará la realización plena de aquello para lo cual usted fue creado. Servir a los hermanos en la iglesia, compartir el evangelio a las personas allá afuera. Cuando usted lo hace, usted se goza. Y usted va a llegar a decir, yo lo he dicho muchas veces, si yo tengo que pagar para predicar, yo pago. ¿Tengo necesidad de hacerlo? ¿Tengo necesidad de hacerlo? ¿Quiero hacerlo? ¿Necesito hacerlo? ¿Necesito hacerlo? ¿Tengo que hacerlo? Ahora, yo quiero decirle que eso, dones, talentos que Dios le haya dado, cualquier cosa que usted haya recibido de parte de Dios, es para que le sirva, porque lo recibió de Él. Es para que usted cumpla el plan eterno, el plan perfecto que Dios tiene para usar su vida como instrumento poderoso para extender su reino aquí en la tierra. Y le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Mire, Cicerón, uno de los filósofos y estadistas romanos, escribe diciendo, prívale a un hombre de su libertad y va a vivir. Deja a un hombre aislado allá perdido en una isla y va a sobrevivir. Quítale lo que le quieras quitar y va a sobrevivir. Pero quítale la esperanza de la vida y él mismo se la va a querer quitar. Quítale la esperanza y él mismo se va a querer autodestruir.
Amados hermanos, como hijos obedientes, vivamos en santidad porque Él desea lo mejor para nosotros. Resucitó a Cristo de los muertos y le dio gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas ¿en quién? Los hombres fallamos. Su jefe le puede fallar, su hijo le puede fallar, su esposo le puede fallar, su esposa le puede fallar, pero el que nunca, jamás nos va a fallar es nuestro Dios. Y Pedro está preparando a los hermanos para enfrentar la difícil crisis que se avecina y que sepan que no están solos porque Él resucitó de los muertos a su Hijo Jesucristo y le ha dado gloria para que su fe y su esperanza estén puestas ¿en quién? En Dios. Amados hermanos, amigos nuestros, eso es lo que a nosotros nos puede sostener siempre firmes en el camino de la vida cristiana. No abandone jamás el camino del Señor. Vivamos para Él, porque en ello encontramos la plena satisfacción y estaremos agradando a nuestro Dios como hijos obedientes. Ahora, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. O sea, nos purificó, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Ahí viene la otra palabra, ¿por qué? ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. No hay nada escondido, esto no tiene ningún truco. Él espera que seamos hijos obedientes, dice que seamos santos como Él es santo. Ahora, ¿cómo se obtiene la santidad? Cuando un hombre ya dice, yo lo declaro santo, ¿no? No voy a canonizar, ahora sí va a ser santo, ¿no? ¿Sí? Ahora sí va a ser santo. ¿Cómo se obtiene la santidad? Habiendo sido purificados, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad, como hijos obedientes, otra vez, o sea, está regresando al mismo concepto, debemos de ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo debo de conducirme con mi papá? ¿Cómo debo de conducirme con mi mamá? ¿Cómo debo de conducirme con mi patrón? ¿Cómo debo de conducirme con mi jefe? ¿Cómo debo de conducirme con mi vecino? ¿Cómo debo de conducirme con mi esposo o con mi esposa? ¿Cómo debo de conducirme con mis hijos? La palabra de Dios tiene el consejo de nuestro Dios. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a quién? A la verdad. A la verdad. No es la obediencia a un líder, no es la obediencia a una iglesia, es la obediencia a la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es una doctrina, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona y esa persona se llama Señor Jesucristo. Y por eso nosotros le alabamos, y por eso nosotros le servimos, y por eso nosotros le predicamos, y por eso nosotros le enseñamos a la gente de Él. Por eso nosotros hemos rendido nuestra vida a Él. La obediencia a la verdad, la obediencia al Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, manifestada en lo que conocemos teológicamente como la Trinidad. Somos hijos de Dios. Cuando le obedecemos al Señor Jesucristo, ¿a quién estamos obedeciendo? A Dios mismo. Él es la verdad.
Entonces, ¿quiere ser usted santo? No espere a que un hombre venga a canonizarle. La vida de santidad se trata solamente de obedecer la verdad, la palabra de nuestro Dios. Así es de que no es aquí donde nosotros le prohibimos a una persona hacer o no hacer. Es la palabra de Dios la que dicta nuestra conducta. Nosotros como bautistas, amados hermanos, siempre hemos dicho, y este es uno de nuestros principios, la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Es la palabra de nuestro Dios. Porque no nos ha dejado sin rumbo, no nos ha dejado sin instrucciones, su palabra. Por eso Pedro va a decir aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, versículo 23. ¿Cómo fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible? Ahí está otra vez la palabra ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por Dios, hermanos, no batallemos más en entenderlo. Es por la palabra de Dios que dice que vive, es eterna. Es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y qué hermoso canto, mire, qué hermoso canto. El apóstol San Pedro va a tomar algunos pensamientos de Santiago, que Santiago menciona y que también los toma del profeta Isaías. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba. Es una metáfora. Imagínense, usted y yo, eso somos carne. Es como hierba. Y toda la gloria del hombre, o sea, nosotros somos carne, pero es como hierba. Y toda la gloria del hombre, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, cualquier virtud que pueda tener, y toda la gloria del hombre, cualquiera que sea, y la cantidad que sea, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué es lo que hace una flor en una hierba? En estos días pasados nos estaban ayudando los estudiantes a cortar el pasto, y ahí en el seminario crecen unas plantas que tienen espinas y se empiezan a extender, no son altas, se empiezan a extender, pero dan unas florecitas amarillas bien bonitas esas florecitas. Y nos preguntó un estudiante que si pasaba la máquina también por ahí. Le dijimos, no las cortes, déjalas ahí. Después ya que la flor haya pasado, entonces ya hay que sacarlas con todo raíz. Pero ¿qué es lo que hace esa florecita? ¿Por qué se salvó de que no le pasara en la máquina? Esa hierba tenía una flor, preciosas que se ven. Cualquier cosa preciosa que se pueda ver en nuestra vida es como eso. La carne del hombre es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca. La hierba se seca. No importa cómo sea, se seca. Mi abuelo murió de 101 años. Se seca. Terminó pequeñito. Su cuerpo cada vez más pequeñito. Murió sin ningún dolor. Murió de la enfermedad de la edad. Se seca. ¿Cuántos años Dios nos va a permitir vivir? Yo no lo sé. Los que sean, somos carne.
Admiraba mucho a mi abuelo, muchísimo. Aprendí muchas cosas de él. Nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Muchísimas cosas que aprendí de él. Toda la gloria, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Por más bonita, se cae. Un día usted y yo ya no vamos a estar aquí. Créalo, créalo. Nadie se va a acordar. Nadie. Ni estamos aquí para que nos recuerden. Vamos de pasada. Somos peregrinos. Este es un suspiro. En la eternidad, allá estaremos gozando de la presencia gloriosa de nuestro Dios. Porque toda carne es como la hierba. Y toda gloria del hombre es como una flor. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y continúa, y concluye diciendo, ese versículo 25, y esta es la palabra que, y ahí está otra vez por, y esta es la palabra que, ¿por qué? Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Hermanos míos amados, Pablo muy claramente lo dijo. No es que haya otro evangelio, es que hay algunos que lo pervierten. Si aún un ángel mismo del cielo viniera predicándoles un evangelio diferente al que les hemos predicado, dice, sea maldición. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Bien, ¿cuál fue el título de nuestra meditación? ¿Cómo debe conducirse un hijo de Dios? Con temor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Para qué queremos agradarle? ¿Por qué lo hacemos? Porque ahora conocemos, sabiendo que fuisteis rescatados. Porque ahora conocemos. Antes estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, lo heredamos de nuestros padres, pero ahora hemos venido a tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Así es de que se manifestó en el tiempo postrero y Dios le resucitó de los muertos y le dio gloria. ¿Para qué? Para que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestos campamento de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos una esperanza, y esa esperanza es una esperanza viva. Y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Padre, queremos agradecerte en esta tarde porque hemos podido estar aquí reflexionando en tu palabra. Gracias, Señor, por estos hermosos conceptos que tú nos revelas a través de tu palabra. Porque en tiempo pasado, como dijera el apóstol Pedro, en otros tiempos, Señor, hablaron a nuestros padres por los profetas, pero en el postrero tiempo nos has hablado por el Hijo, a quien constituiste heredero de todo, y gracias te damos porque Él mismo es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gracias porque Él mismo es la palabra, el Verbo encarnado. Gracias porque nuestra esperanza está puesta en ti. Señor del cielo, gracias porque nuestra fe está depositada en ti.
y está en buenas manos. Padre, ahora estamos aquí tu iglesia. Queremos que por favor al salir de este lugar nos recuerdes la vida que debemos de vivir, vidas de santidad. Señor, ciertamente a veces los niños pequeños solamente se conducen de tal o cual forma cuando saben que sus padres les están viendo. Ayúdanos a no ser niños espirituales. Ayúdanos a ser maduros, Señor. Ayúdanos a conducirnos y a comportarnos en donde quiera que estemos, sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial y a ti te queremos honrar y glorificar. Ayúdanos a no comportarnos a veces como niños mimados, Señor. Padre, toma el control de nuestra vida. Al salir de este lugar queremos ser de testimonio a esta comunidad, Señor. Nos hemos reunido aquí para reflexionar en tu palabra y tu palabra es la que nos va purificando. Tu palabra dice que es por la obediencia a ella. Queremos que nos ayudes a ser obedientes a ti, Señor. Que cuando la antigua naturaleza nuestra está jalándonos para que te desobedezcamos, nosotros podamos decir, como el apóstol San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, ayúdanos a conducirnos en esa fe. Gracias, gracias Señor, por la fe y la esperanza que está fundamentada en ti. Gracias Señor, porque a pesar de las adversidades, de las dificultades, de las situaciones difíciles, quizá situaciones de trabajo, relaciones interpersonales, la falta de algún bien, Señor, que absolutamente nada nos pueda desviar. Nuestra esperanza está puesta en ti. Señor, gracias. Gracias por esta mañana nos recuerdas que en Cristo Jesús hay esperanza. Gracias porque en esta mañana tú vienes a fortalecer a tu iglesia, campamento de Dios, Señor, para renovar sus votos y reconsagrarse una vez más a vivir para ti, Señor. Gracias, Padre. Nuestra fe está puesta en ti. Queremos honrarte. Todo lo que en esta iglesia hagamos, Señor, es porque deseamos agradarte a ti. Señor nuestro, gracias. Gracias por ser nuestro Padre misericordioso que nos acompaña fielmente en el camino